Bueno, gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que me concede de poder estar aquí con ustedes. Me es un gusto, un placer, volver a estar con ustedes por este medio y rogando a Dios que nuevamente esté entre ustedes, no tan, no tan lejano. Vamos, hermanos, hermanas, a abrir nuestras Biblias ya en la carta a los Hebreos, el capítulo 11. Voy a permitirme leer versículo 27 nada más. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Palabra de Dios. Bueno, una de las cosas que encontramos nosotros aquí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, vemos nosotros el énfasis que da el escritor al tema de la fe. Vemos nosotros ahí en el versículo 6 del capítulo 11, donde el escritor nos dice a nosotros que sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego inmediatamente introduce dos cosas importantes para poder nosotros entender la forma en que debemos nosotros agradar a nuestro Dios. Y la primera que establece el escritor a los Hebreos es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La primera manera de agradar a Dios, nos enseña el escritor a los Hebreos, es que si nosotros nos vamos a acercar a Dios, tenemos que acercarnos nosotros creyendo que Dios es. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Génesis, sus primeras palabras, nos dice Moisés: en el principio creó Dios la tierra. Parte Moisés buscando de persuadirnos a nosotros de la existencia del ser de Dios, sino al contrario. Moisés parte ya de una evidencia visible, palpable, que él mismo en su vida ha podido ver las obras maravillosas de Dios. Y cuando él escribe el libro de Génesis, él parte bajo un fundamento seguro, bajo algo que es real, bajo algo que no solamente lo ha persuadido a él, sino a todos los que leemos las Sagradas Escrituras. Estamos completamente persuadidos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando nos acercamos a Dios como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, no tanto en duda, no tanto con desconfianza, sino todo lo contrario. Nos acercamos creyendo con todo nuestro corazón que el Dios majestuoso, que el creador, el sustentador y el gobernador de toda su creación, nos acercamos a él en plena certidumbre de fe, porque somos un pueblo creyente. Nos acercamos creyendo que Dios es. Cualquiera que fuesen las razones que nos acercan a Dios, ya sea momentos de alegría, momentos de tristeza, ya sea abundancia, ya sea escasez, nos acercamos a Dios y Dios es agradado cuando nos acercamos a Él creyendo con todo nuestro corazón que Dios es. Pero también agradar a Dios significa creer con todo nuestro corazón que Dios es galardonador de los que le buscan, que Él es recompensador, que sí es el Dios infinito, sí es el amo y dueño de toda su creación, que todas las cosas en Él subsisten y que porque Él vive, nosotros vivimos. Y la creación de Dios sigue con existencia hasta el día de hoy. Pero también el escritor nos enseña que así como es el Dios majestuoso, también es el Dios recompensador. También es el Dios que se agrada en escuchar las oraciones de sus hijos, como de sus hijas también. Él es galardonador de los que le buscan con todo su corazón. Si es el sustentador, si es el gobernador de toda su creación, pero también es el Dios personal. También es el Dios que hace callar los cielos y la tierra para escuchar las oraciones de sus santos.
y lo presenta el apóstol Juan en el libro de Revelación como un incienso que es elevado hacia la presencia del Todopoderoso. Y eso nos anima a nosotros de que cada vez que nos acercamos a Dios, Dios siempre es un Padre que está disponible para escuchar las oraciones de sus hijos, pero no solamente escucharnos, sino que también para recompensar a cada uno de nosotros. Él es el recompensador. Dice el apóstol Juan que nosotros sabemos que somos de Dios porque Él contesta nuestras oraciones. Esa es la evidencia que nos presenta el apóstol Juan en las cartas, de que nosotros debemos estar completamente seguros, convencidos de que tenemos la vida eterna y no solamente tenemos la vida eterna, sino que sabemos que Dios está con nosotros. ¿Por qué sabemos? Porque Él contesta nuestras oraciones. ¿Por qué contesta Dios nuestras oraciones? Porque nos acercamos a Él creyendo que Dios es. Y no solamente creyendo que Dios es, sino que también es galardonador de los que le buscan. Todo lo que yo necesito para fortalecer mi fe está en Dios. Por eso Dios es la fuente de cada uno de nosotros y nos acercamos a Él. Cuando hablamos de fe, hermanos, hermanas, también es importante no solamente definirlo como algo teórico, sino también entenderlo como algo práctico. Cuando hablamos nosotros de fe, lo que viene a nuestra mente, lo que nos enseña el apóstol Pablo allá a los hermanos en Roma, en el capítulo 10, versículo 17, donde dice el apóstol Pablo, porque está escrito que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de escuchar la palabra del Todopoderoso. Y una de las bendiciones que tenemos nosotros los cristianos es que este Dios al cual nosotros nos acercamos y que es galardonador de los que le buscan, este Dios ha hablado desde el principio y dijo Dios sea la luz y fue la luz. No estamos escasos de palabra, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Entre más estudiamos las sagradas escrituras, más se va a alimentar nuestra fe. Y el secreto para cada uno de nosotros es entender que Dios nos ha revelado 66 libros y que cada uno de ellos nos revela a nosotros los pensamientos de Dios, nos revela a nosotros los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios como en el Antiguo Testamento, y en el nuevo pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, nos ha revelado a nosotros su palabra. No somos un pueblo que no tiene palabra. Tenemos palabra de Dios. No estamos escasos. Tenemos nosotros una enseñanza para que esa enseñanza nos mueva a acercarnos a Dios. Cuando hablamos de que Dios es todopoderoso, ¿de dónde hemos extraído ese pensar de que Dios es todopoderoso? De la palabra del Señor. Cuando nos decimos unos y otros, para Dios no hay nada imposible. ¿De dónde sacamos esa forma de pensar? ¿Por qué nuestro vocabulario está lleno de pensamientos centrados en Dios? Bueno, porque tenemos 66 libros que nos van a alimentar en todo nuestro caminar cristiano. La única manera de mover el trono divino y de agradar a Dios es conocer la mente de Dios. Y para eso, como dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso nos anima de que fe es contenido. Nosotros tenemos contenido, tenemos un fundamento sólido, tenemos palabras inspiradas por Dios que nos han llegado hasta nosotros con el mismo soplo que Dios dio cuando hizo los cielos y la tierra. Cuando Dios dijo, sea la luz, ahí vemos el soplo divino, un soplo que da vida, un soplo que da existencia. Segundo, vemos ese mismo soplo de Dios cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Nuevamente nos dice Moisés que sopló Dios aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Bueno, ese soplo que dio vida
que dio existencia, es el mismo soplo que tiene la palabra de Dios. Por eso podemos decir que la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, son inspiradas por Dios porque tienen el soplo divino. Y porque tienen ese soplo que da vida, Dios puede decir que cuando Él da su palabra no regresa a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual ella fue enviada. Entonces, cuando tú y yo estudiamos la palabra del Señor, nos estamos alimentando de palabra de vida eterna. Bien, cuando dijeron los discípulos al Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando el maestro les enseñaba diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. Algunos se molestaron porque el Señor les habló de esa manera. Simón Pedro viene y le dijo: mira, dura es esta palabra. El maestro les dice: bueno, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Sabiamente responde Simón Pedro y dice: bueno, ¿a quién iremos? Sino solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es algo que nos alimenta y nos sostiene a nosotros como pueblo de Dios. Pero también fe no solamente es contenido, o sea, palabra de Dios. Fe también es convicción, como nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción, hermanos, hermanas, mirarlo de otra manera sería persuasión, que estamos persuadidos nosotros de lo que estamos leyendo, de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que cada vez que tú y yo meditamos en la palabra del Señor, quedamos persuadidos, o sea, convencidos. No hay duda. Si la Biblia nos enseña que la burra de Balaam habló, nosotros lo creemos, porque Dios lo ha dicho y Dios lo ha revelado y lo ha dejado en su palabra para enseñanza de nosotros. Si las aguas del mar se dividieron para que cruzase el pueblo de Israel, nosotros también lo creemos. Si las aguas del río Jordán, las aguas corredizas que venían bajaban del monte Hermón para desembocar en el mar Muerto, si Dios detuvo las aguas corrientes del río Jordán y 12 príncipes del pueblo de Israel, cada uno representando a su tribu respectiva, tomaron piedras para que en Gilgal edificasen un altar, y cuando sus hijos pregunten la razón y el porqué de ese altar de piedras, bueno, se pudiese responder a ellos y enseñarles que el pueblo cruzó en seco las aguas corrientes del río Jordán. Si la Biblia lo dice, yo estoy persuadido, porque no hay otra manera de persuadirnos a nosotros, sino con un fundamento seguro, con palabras verdaderas, que son la palabra del Señor, que son vivas y son eficaces, y que han pasado la prueba no solamente de los años, sino de tanta gente hostil a la palabra del Señor, tanto ateísmo, tanto gnosticismo, tanta gente que duda de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Ella hasta el día de hoy permanece como la palabra de Dios viva y eficaz. Pero también Santiago en el capítulo 2, versículo 17, también nos enseña de que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y les dice, para que no quede la menor duda en sus oyentes, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, de la misma manera, si la fe no tiene obras, está muerta, no tiene sustancia, no tiene vida, no va a convencer a nadie. Por esta razón, dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Por lo tanto, cuando hablamos de fe, estamos hablando de contenido, estamos hablando de persuasión, de convicción, pero también estamos hablando de acción, que el peso de la palabra del Señor en mi mente trae convicción a mi corazón.
Y porque ha traído persuasión a mi corazón, voy a moverme en base a la palabra del Señor. Y porque me he de mover en base a la palabra del Señor, bueno, dice el escritor a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿por qué nos acercamos a Dios? Por el peso de la palabra de Dios y porque tenemos convicción. Estamos persuadidos de que somos el pueblo de Dios. Bueno, si nos acercamos a Él creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios nos va a recompensar porque Dios es agradado. Y cuando hay agrado en Dios, y siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, cuando el pueblo agrada a Dios, Dios siempre responde dando victoria, éxito, triunfo a sus hijos y a sus hijas, por la simple y sencilla razón, porque sin esa fe es imposible agradarlo, pero con esa fe se agrada a Dios. Con esto en mente, vamos a ir al ejemplo de Moisés. Creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de Moisés narrada ya en el libro del Éxodo. Y lo primero que el escritor a los Hebreos, cuando está reflexionando sobre la nación de Israel y sus orígenes, desde Abraham, desde Isaac, Jacob, luego José, todo lo que aconteció en la vida de José para llegar el pueblo de Israel ahí en Egipto. Después de que muere José, se levanta un faraón que no conoce a José ni conoce todas las cosas que él había hecho o a la familia de José. En todo este tiempo el pueblo había crecido numerosamente. Vemos la servidumbre de este nuevo faraón. El pueblo clama a Dios por liberación. Dios escucha las oraciones de su pueblo y llama a Moisés. Conocemos la historia de Moisés desde su nacimiento, un nacimiento en donde vemos la mano providencial de Dios protegiendo a ese bebé hasta llegar a manos de la hija de Potifar y de ahí subirse a ser el segundo en todo el imperio de Egipcio. Bueno, una de las cosas que el escritor a los Hebreos nos dice con relación a Moisés, en el capítulo versículo 27, dice el escritor a los Hebreos que por la fe dejó a Egipto. Y miren qué interesante, hermanos, por la fe dejó a Egipto. Si Moisés no tiene fe, él y el pueblo no salen de Egipto. ¿Qué promete el desierto? Escasez, peligro, hambre, sed. Todas aquellas cosas que uno al meditar Egipto o el desierto, Egipto lo promete todo. Egipto es una civilización ya muy avanzada en aquellos tiempos. Sin embargo, para poder salir de Egipto se necesita fe. La fe siempre da seguridad de un lugar mejor. Aunque visiblemente cualquiera pudiese decir, el desierto o Egipto, yo de Egipto no me voy, no me salgo, porque el desierto no promete nada. Sin embargo, porque había palabra, Dios habló con Moisés de que fuese ante Faraón para que Faraón dejase ir al pueblo para hacer fiesta y celebrar fiesta a Jehová en el desierto por 3 días. Él no quiso. Vemos nosotros las consecuencias del endurecimiento del corazón de Faraón. Pero una de las cosas interesantes es por la fe se deja Egipto. Se necesita fe para salir de Egipto. Se necesita palabra de Dios, como dijimos al principio. Segundo, se necesita convicción. Se necesita estar persuadido, porque no vamos a salir solo los hombres. Vamos a salir con nuestras mujeres. Vamos a salir con nuestros hijos, con nuestras hijas y con nuestro ganado para hacer fiesta a Jehová en el desierto y ofrecerle a Él lo mejor de todo. Se requiere fe.
Sin fe no se sale de Egipto. Aplicando eso en la vida de muchos de nosotros. Si no hay fe, hermanos, no se sale del mundo, no se sale de los vicios, no se sale de tantas adicciones que vemos hoy a nuestro alrededor. Necesitamos fe, aunque el desierto tal vez no prometa nada. Lo único que tenemos para salir al desierto es la palabra del Todopoderoso, una palabra segura, una palabra firme, alguien que ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Yo puedo orar por mi hijo, puedo orar por mi hija, puedo orar por mi mamá todos los días de mi vida, pero si ellos no estudian y alimentan su vida con la palabra del Señor, porque nos dice el apóstol Pablo, así que el oír viene por la palabra del Señor. Si ellos no son expuestos a la Biblia, a la palabra de Dios, yo puedo orar todos los días de mi vida y ellos nunca van a tener fe. Yo tengo que entender que si ellos van a dejar el mundo y seguir a Dios, se necesita fe. ¿Cómo puedo yo entonces ayudarles a ellos para que ellos tengan una fe propia? No una fe de papá, no una fe de mamá, una fe propia de ellos, en donde ellos pueden abrazar y estar persuadidos y decir, bueno, no me convenció mamá, sí me habló, pero estoy convencido por las palabras de Dios. He sido convencido por Dios mismo, por su palabra. Si yo quiero, como dijo Josué, que mi casa sirvamos a Jehová, mi casa tiene que ser expuesta a la palabra de Dios. Si no son expuestas a la palabra de Dios, ¿a quién van a seguir? No van a conocer a Dios. Y si salen, salen porque yo se los dije, porque soy su padre. Pero en la primera oportunidad que tengan de regresar, se van a regresar. Como muchos que salieron de Egipto. Decidieron escoger personas para regresarlos a Egipto. Extrañaron los guisados, los pepinos. Alguno diría la barbacoa. Esos camarones, hermano Jaime, ¿se acuerda? Todo aquello. Todo lo que ofrece el mundo. Van a regresar. ¿Cómo se sale de Egipto? Por fe únicamente. Por eso mucha gente nunca va a venir a los pies de Dios por sí mismo. Necesitan ser expuestos a la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús nos envió a predicar el evangelio a toda criatura. No estamos escasos de palabra. Tenemos 66 libros, vuelvo a repetir, para tener un repertorio bíblico, para hablar con denuedo en el nombre del Señor Jesús. Tenemos autoridad porque Dios nos ha dado esa autoridad. No es nuestra, es ajena a nosotros, pero cuando nos apropiamos de la fe y estamos persuadidos, emana de nuestro ser con el poder del Espíritu Santo. Y al igual que los antiguos, haremos también en su nombre grandes proezas en el nombre del Señor Jesús para su gloria y para su honra. Segundo, por la fe, nos dice el escritor a los hebreos, no temiendo la ira del rey. Bueno fuera cuando alguien decide salir de Egipto por fe, que todo mundo va a estar contento y alegre por la decisión que uno toma. Pero a veces no es el caso. Siempre que tú tomas y determinas vivir por fe, alguien se va a molestar. Alguien no va a estar de acuerdo contigo. ¿Para qué te vas al desierto si el desierto no promete nada? Y luego mira, sales con tus niños, se van a morir de hambre, se van a morir de sed. ¿Quién te ha endulzado la mente? Son cosas falsas. No te creas, la seguridad está aquí. Aquí todo lo tenemos. ¿Para qué tienes que salir? Siempre hay alguien que se molesta cuando uno decide vivir por fe. ¿Y saben por qué se molestan? Porque ellos no se han apropiado de esa fe.
no viven con convicción, es que no están persuadidos. Y ante toda esa hostilidad, a veces lo que podemos hacer es sonreír. Es que no saben, es que ustedes no ven lo que yo veo. Ustedes no están persuadidos. Pero si quieren ser persuadidos, lean la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos del hombre. Y si tú quieres que Dios pueda discernir tus pensamientos ateos, tienes que dejar que la palabra entre en tu corazón. ¿Qué vas a hacer? Vas a quedar abrumado ante todo el fundamento, ante el peso de la evidencia de la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? Como tú y yo, convencidos estamos, no se diga más. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Porque hemos creído en la palabra del Señor. Pero alguien siempre se molesta. Pero también, hermanos, no solamente los incrédulos, aún entre la familia de la fe, cuando vivimos una fe mediocre, de medias tazas, como se dice por ahí, y de repente tú dices, hasta aquí, basta ya, voy a vivir mi vida por fe, voy a comenzar a leer las escrituras, voy a estar persuadido y lo que Dios me diga lo voy a hacer. Créeme, alguien se va a molestar. Alguien va a decir, te estás acelerando, cálmate, tómalo lentamente, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Se acuerdan en aquella ocasión? Viene a mi mente cuando el Señor Jesús y sus discípulos están enseñando a mucha gente. Dice que había tanto trabajo que hacer que no había tiempo para comer. Y cuando llega a oídos de su madre y de sus hermanos y de sus hermanas, ellos vienen para ver dónde está el Señor Jesús, porque no ha comido. Tal vez está fuera de sí y mandan llamarlo. Y va aquel mensajero y le dice al maestro, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan. Bueno, pues trajeron de comer, vamos a comer todo el mundo. No fue eso lo que dijo el maestro. Sabiamente dijo él lo que le dijo a su madre a los 12 años de edad. No sabías que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Le dice a la multitud, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? De cierto os digo, que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ella es mi madre, ellos son mis hermanos y ellas son mis hermanas. Alguien se va a molestar cuando tú determinas vivir por fe. Pero como Moisés, no hay que temerle a la ira del rey. Bueno, dice el proverbista ya en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 12, que como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Y así hay gente, como un rugido como cachorro de león. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que te vas? ¿Cómo es que no vas a venir a la fiesta para ir a tu iglesia? La gente se molesta, aún hermanos nuestros. Pero hermanos, hermanas, no importa. Nosotros somos llamados para agradar a Dios, en las buenas y en las malas. No somos movidos por las multitudes. Lo que nos mueve a nosotros es la palabra que nos ha persuadido de serle fieles a Él y tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso hay que estar listos. De la persona que menos esperes se puede molestar, porque allá no sales con ellos, ya no hablas como ellos, ya eres diferente, eres un hijo del Todopoderoso. ¿Qué Y más qué que bueno, dijo? cuando dice el libro Hechos, Lucas, el libro de los Hechos, cuando estaban por apedrear a Esteban, ¿se acuerdan? Dice que cuando dice Lucas que cuando fijaron su mirada en el rostro de Esteban, miraron su rostro como el rostro de un ángel. Qué bello, qué glorioso. Que cuando uno vive por fe, refleja la gloria de Dios, como dice Segunda de Corintios, que somos transformados de gloria y gloria por la misma imagen. Gracias a Dios por ello. Pero también nos dice el escritor, número 3, que Moisés se sostuvo
como viendo al invisible. Todo ese tiempo en el desierto, tener que lidiar con el pueblo por 40 años. Vemos nosotros que durante todo este tiempo, Moisés resistió, aguantó, soportó y se mantuvo, hermanos, en un mismo estado de corazón. No flaqueó, no se movió ni a la diestra ni a la siniestra. Se mantuvo como Dios le dijo a Josué en aquella ocasión, que de la manera que estuve con Moisés mi siervo, de la misma manera estaré contigo. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente y no te muevas. No seas de dos corazones, de dos almas, de dos ánimos, que seas de un estado de corazón. Sean muchos o sean pocos, sé de un estado de corazón. Resiste, aguanta, soporta y mantente firme durante todo este tiempo. No fue un momento de bravura de Moisés, fue algo estable y algo continuo que vemos en todo el peregrinar del pueblo. Me gusta la palabra que utiliza el escritor a los hebreos, sostuvo, que Moisés se sostuvo. La palabra significa soportar pacientemente. Por eso dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Tuvo que soportar. Fue una paciencia longánime, de donde viene la palabra longanimidad, de una mecha larga, de aquí a que llegue a la dinamita, de aquí a que explote. Hay tiempo de extinguir la llama. Así fue Moisés. Y uno diría, ¿por qué? Si el pueblo lo ahorilló, el pueblo habló, el pueblo hasta se quejó de él. Todo aquello que tuvo que soportar Moisés lo hizo, porque se sostuvo como viendo al invisible en todo momento. Fue fortalecido por Dios. Pero la palabra que más me interesa del término sostener es la palabra estupendo, que significa que la fe de Moisés produjo admiración por sus cualidades. Eso fue lo que dice el escritor a los hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. El término sostenerse significa ser estupendo. En otras palabras, algo que produce admiración por sus cualidades. Y estas cualidades las vemos cuando Moisés exhibió su fe al introducir en las aguas amargas de Mara un árbol, porque Dios se lo dijo, Moisés lo creyó, Moisés introdujo ese árbol en las aguas amargas de Mara y las aguas fueron endulzadas. El pueblo se maravilló, el pueblo estuvo admirado no solamente de Dios, sino también de Moisés. ¿Por qué de Moisés? Porque fue obediente, porque estaba persuadido. ¿En qué mente cabe? Voy a tomar este árbol para endulzar las aguas amargas de Mara. Bueno, en la mente de Dios. ¿Y cómo llegó a la mente de Moisés? Porque Moisés escuchó la palabra de Dios. La fe de Moisés también se ve exhibida cuando le pegó a la peña de Oreb. El pueblo tenía sed, se quejó y Dios nuevamente le dice a Moisés, pégale a la peña de Oreb y beban todos hasta saciarse. Y Moisés lo hizo con la misma vara con que dividió las aguas, con esa misma vara, siendo obediente a Dios, pegó a la peña de Oreb y salió agua y bebieron. Pero también la fe de Moisés se ve exhibida en la construcción del tabernáculo, en todo lo que Dios le había ordenado. Moisés fue obediente. En los muebles, tanto del lugar santo, lugar santísimo, las tiendas, las vestimentas sacerdotales, los animales, los tipos de animales. Vemos también el oro, la plata, el bronce, las telas, todo aquello. Se ve exhibida la fe de Moisés, pero también lo vemos
cuando destruyó el becerro de oro, que mientras Moisés recibía las tablas de la ley, el pueblo cometió un acto de apostasía. Hicieron un becerro de oro al cual adoraron, y el pueblo comenzó a bailar, a coquetear, y Dios le dice a Moisés: baja, mira lo que tu pueblo está haciendo. Y baja Moisés y ve la apostasía cometida y se enoja, pero no solamente se enoja, toma el becerro de oro, lo quema, reduciéndolo a cenizas, a polvo, toma el polvo y derrama las cenizas en el mar o en las aguas, y fíjense, y dio a beber a todo Israel por haber cometido un acto de apostasía. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo puede un hombre sostenerse con la palabra de Dios y estando persuadido? Y tercero, siempre, como dijo Santiago, la fe si no tiene obras es muerta. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Escuchó, se acercó y fue recompensado. Si es verdad, al final de su vida no se le dio el privilegio de entrar a la tierra prometida, pero desde las alturas del monte Nebo, desde ahí alcanzó a ver Moisés toda aquella llanura, esa tierra que fluye leche y miel. Y murió y fue reunido a sus padres como Dios le dijo, así como tu hermano Aarón, por cuanto me desobedecieron cuando les dije que hablen y no hablaron, sino que tú golpeaste la piedra. Por cuanto me has desobedecido ante los hijos de Israel, no entrarás a la tierra prometida. Sin embargo, Dios le dio el privilegio de mostrarle, y más que eso, de ser sepultado por Dios mismo. Por eso cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley de Moisés. Por eso cuando hablamos nosotros del gran legislador, hablamos de Moisés, porque él se sostuvo como viendo al invisible. No era una fe ciega, era una fe visible en los actos poderosos de Jehová, Dios de los ejércitos. Desde cada una de esas plagas, desde la guía de Dios al pueblo en una nube, columna de nube y una columna de fuego, hasta dividir las aguas e introducir al pueblo y pelear por ellos como poderoso gigante. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Muy pronto nosotros regresaremos a nuestros lugares de reunión. Y yo sé que en muchos de nosotros está lo que dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O como dice nuevamente el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Buscamos aquello, queremos, lo anhelamos. Pero mientras tanto, necesitamos alimentar nuestra fe con la palabra del Señor para que salgamos persuadidos, convencidos, y saber que nuestra fe no solamente tiene palabra, tiene convicción, pero tiene acción también, y que agradamos a Dios en todas las cosas, porque para Él no hay nada imposible. El mensaje para nosotros, hermanos: podemos orar por ti, pero bíblicamente, si tú quieres vivir por fe, andar por fe, como dijo el apóstol Pablo, más el justo por la fe vivirá. Y como dice el apóstol Juan, ¿qué es lo que vence al mundo sino nuestra fe? Si tú quieres apropiarte de esa fe, necesitas estudiar la palabra del Señor. Necesitas leerla. Necesitamos reunirnos. Necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios, ser estudiantes de ella. Y segundo, estar persuadidos. Es palabra de Dios, es una verdad, es la verdad absoluta. No importa lo que digan. Hay muchos mensajes que se dicen. Alguno ya ni sabe del por qué estamos nosotros encerrados.
pero no importa, no pasa nada. Lo importante es que podemos mantenernos firmes y nos podemos sostener como viendo al invisible, ya sea con la familia de la fe, ya sea con mi familia, poder tener este tiempo de armonía. Nos vamos a sostener como viendo al invisible. ¿Qué alimenta a estos cristianos si no están en la iglesia? La Biblia, la palabra del Señor, nos alimenta, nos fortalece, que podemos estar en comunicación por estos medios, animarnos al amor y a las buenas obras, estimularnos, exhortarnos mutuamente y saber que el Señor viene y nunca dejaremos de hacerlo, porque lo recordamos cada primer día de la semana. Y todas las veces que bebieres este pan, comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí está puesta nuestra fe, en el autor y consumador de la fe. Yo no sé qué pruebas estés pasando, hermano, hermana. No sé qué dificultades, enfermedad, pérdidas, tal vez duda o incertidumbre. Lo único que puedo decirte, acércate a Dios creyendo que Dios es. Acércate a Él y cree que Dios es galardonador de los que le buscan. Cualquiera que fuese tu petición, Dios va a contestar porque Dios es bueno. Y cuando uno manifiesta su fe y uno es causa de admiración, me admira el hermano, la hermana, de cómo no tienen nada, pero como dijo el proverbista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Los que confían en Dios no serán avergonzados, no se van a reír de nosotros, no se van a burlar de nosotros. Y si lo hacen, es por envidia, porque tenemos algo que ellos no tienen. Cristo Jesús. Nos hemos apropiado de Él y de sus promesas. ¿Qué puede hacer el mundo contra un pueblo fortalecido que exhibe y es digno de admiración? No puede hacer nada. Nos pueden amenazar, pero la historia nos enseña bíblica que siempre la iglesia ha triunfado y vamos a seguir triunfando. No importa, vamos a seguir triunfando. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Esa es mi respuesta. No hay otra cosa más bíblica, bella, admirable que pueda decirte. Dios está contigo. Si lo crees, vive de acuerdo a aquel Dios que no hay nada imposible para él. No estás solo. Dios está ahí contigo como poderoso gigante. A los jóvenes, si hay jóvenes, jovencitas, si hay alguien que me está escuchando que aún no ha obedecido el evangelio, no vas a poder. Por ti solo no. Necesitas fe. ¿Cómo puedes obtener fe? Escuchar la palabra de Dios. A tantos niños, bueno, adolescentes, jóvenes, ¿cómo se sale del mundo? Por la fe. Por la fe. Si no tienes fe, no vas a salir. Y si sales, vas a regresar. En la primer prueba, vas a regresar. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, dice el escritor a los Hebreos. Nosotros somos de los que continuamos para preservación del alma. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos persuadidos. ¿De qué estamos persuadidos? De que Dios está con nosotros y que Jesús fue a prepararnos morada para que donde Él está, nosotros también estén. Y yo lo creo. Y yo sé que tú también lo crees. Por eso estamos aquí. Y aún un poquito. Y el que ha de venir vendrá. Y no se tardará. No se va a tardar. Va a venir cuando Dios decida de venir. Cuando Dios le diga a su hijo, ve por tu novia, porque hoy se celebrarán las bodas del Cordero. Entonces los cielos se abrirán y descenderá el autor y consumador de todas las cosas, Jesús. Y la iglesia será levantada para recibirle en el aire y así estar siempre con el Señor. ¿Lo crees? Como dijo el Señor Jesús, no sé si fue a María o si fue a Marta, creo que fue María.
con relación a Lázaro, él resucitará en el día postrero. ¿Lo crees? Y dice ella, sí lo creo. Bueno, al que cree, el que está persuadido, todo le es posible, porque confiamos en un Dios creador, sustentador y gobernador de toda su creación. Y estamos en sus manos poderosas. Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Me es un placer, créanme, poder comunicarme con ustedes después de no quiero decir tanto tiempo porque se escucha que fueron hace más de 10, 15 años, pero anhelo nuevamente poder estar entre ustedes, gozar de la comunión y de tantas otras cosas que se me han quedado aquí en la mente. Dios les bendiga, Dios les sostenga. Y acuérdense, hermanos, Dios está con nosotros. Y no hay que ser tan buscadores de cosas extraordinarias. Ser sencillos, porque en la sencillez está la grandeza. Y no busquemos tener una fe grande, grande, grande. Jesús dijo, mira, si tienes fe como un grano de mostaza, es todo lo que se necesita. Si tienes fe como un grano de mostaza, podéis decirle a este monte o a este árbol sicómoro y va a ser conforme a tu palabra. No se requiere mucha fe. No busquemos lo extraordinario, lo innovador, algo más. No, solamente la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Adelante. Dios les bendiga. Dejo el lugar a nuestro hermano Julio.